Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de macroeconomía, que es una rama dentro de la economía que estudia el comportamiento global que existe adentro de una economía en conjunto, como por ejemplo puede ser el PBI, que es la cantidad de producción que tenga esa economía, puede ser, por decir un ejemplo, inflación, desempleo, inversión, pero en su conjunto, no en cuestiones micros como habíamos visto, entre el comportamiento de los individuos como consumidores o como trabajadores con sus relaciones con las empresas. Bueno, la macroeconomía tiene distintos indicadores que se analizan. Vamos a mencionar algunos para entendiendo cómo funcionan y la relación entre ellos. Podemos comenzar con el PBI, que es en valor monetario cuánto es lo que se produce de bienes y servicios finales dentro de, por ejemplo, un país en determinado periodo de tiempo, ¿sí? Por decir un ejemplo, en Argentina en el año 2024. Entonces, ¿cuánto es lo que se produjo en el país? Bueno, sobre el tema de la producción es un tema muy discutido, pero hay conceptos básicos que hay que diferenciar. Bueno, arranco con un concepto básico en economía que se considera que un país es rico si tiene mucha producción. Parece algo simple de entender, pero no está generalizado en Argentina. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, escuchamos todo el tiempo decir que Argentina es un país rico. Bueno, no es un país rico. Es un país que tiene muchos recursos naturales, pero distinto es que sea rico. ¿Por qué esta diferenciación? Porque países con muchos recursos naturales hay un montón, inclusive todos los países africanos que cuentan con grandes recursos en oro, diamantes, plata, etcétera. Pero eso no significa que sean un país rico. Nosotros tampoco lo somos a nivel internacional que nos consideren de esa manera. Sí nos pueden considerar que sea un país con muchos recursos naturales. Para pasar a ser un país rico hay que producir, hay que extraer las riquezas naturales que tiene el suelo, producir algo, puede ser minería, energía, sector agropecuario, producir bienes industriales o un servicio, siempre pensando en aportar valor a alguien. Puede ser de manera interna o externa, o sea, puedo producir para que alguien consuma dentro de nuestro país o para exportarlo y en ese sentido igual es una producción local, entonces aumenta el PBI. Pero fíjense qué interesante esto de no considerar a nuestro país como un país rico, porque tenga recursos naturales. Esto se dio cuenta hace mucho tiempo un economista que se llamaba Adam Smith, que la riqueza de un país provenía de la cantidad de producción. No hace falta ser un teórico, simplemente con ver países de África que tienen un montón de recursos naturales, pero que no lo extraen, es lo mismo que no lo produjeran. Entonces puede ser común escuchar de que en África son pobres porque las multinacionales les traen los recursos y no le dejan nada al país. Pero pensémoslo, no tiene mucho sentido. Si extrajeran la riqueza, ¿por qué el presidente de ese país le dejaría que se lleven todo y no le deje nada a ellos? Claramente dejan dinero dentro del país para que los funcionarios públicos permitan a esa empresa producir ahí. Pero ¿qué sucede? La falta de transparencia, la corrupción y demás hace que el que es presidente de turno, que muchas veces ni presidentes son muchas veces dictadores que llegan por guerra civil a ocupar esos puestos, necesitan dinero también para mantenerse en el poder, se enriquecen. Pero pongamos un ejemplo. Hace poco conocimos un territorio que se llamaba Anobón, que pertenece a Guinea Ecuatorial, controlado por un dictador, ¿sí? Que había, si no me equivoco, asesinó al tío, quedó a cargo, y ahora el hijo se encuentra siendo vicepresidente. Es el hijo del dictador, ¿sí? Su padre gobierna hace 38 años y él vive entre el lujo y la ostentación en París.
siendo juzgado por un tribunal francés y te cuentan todos los millones de dólares que tiene, de euros. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces la riqueza queda en los países porque si no, no le dejarían extraer el petróleo, por ejemplo, en este caso, a ciertas compañías o los diamantes, el oro. Mientras tanto, siempre la culpa es de las inversiones extranjeras, supuestamente, que no dejan la cantidad de riqueza que el pueblo necesita. Pero no tiene mucho sentido. Si fuera tan redituable, lloverían las empresas extranjeras en estos lugares y habría un montón de trabajo para todos, la mano de obra valdría un montón porque sería escasa para extraer tantos recursos. Otra de las cuestiones que sucede es que no hay estabilidad jurídica. Por decir un ejemplo, quiero montar una empresa en este país y necesito que no haya guerra civil, seguramente no habrá, en este caso, pero hay otros países africanos sí, que se terminan matando entre ellos y asume un nuevo gobierno que dice esta empresa a partir de ahora no va a estar más porque esta otra empresa va a ser la que va a extraer y me va a dar parte de la riqueza que extraiga. Con eso obviamente van a comprar armas para continuar con guerra civil y demás. Algo similar ocurre en los países de tercer mundo que no generamos confianza en el largo plazo y, por decir un ejemplo, lo que un gobierno aprueba, por decir un ejemplo, la ley Riggi del gobierno de Milei, no sabemos si va a tener continuidad a futuro porque va a venir un nuevo gobierno. Toda esta inestabilidad de voltean que haya inversiones extranjeras porque si viene un nuevo gobierno va a dar marcha atrás con lo anterior y va a desconocer leyes que se hicieron y se rompe la seguridad jurídica y una empresa no puede montar una fábrica o muchas veces la minería, por lo que leí, toma 6 años hasta que empieza a ser redituable. Entonces, y muchas empresas sucede lo mismo, los primeros 1 o 2 años van a pérdida y después con el pasar de los años, ya con el proceso bien armado, empiezan a generar una ganancia. En países tan riesgosos lo que se le pide es un rendimiento muy alto para que realmente la inversión ocurra y por lo cual muchas inversiones no van a suceder, no van a venir inversiones extranjeras porque no va a haber ese plazo de continuidad jurídica y de un gobierno que establezca un marco regulatorio para que vengan esas inversiones. Por ejemplo, tenemos acá uno muy claro, Agustín Rossi diciendo: no aconsejo invertir ni hacer negocio con el Estado gobernado por Milei. Dice: si fuera empresario no me metería en ninguna privatización ni en ninguna compra que haga este gobierno. En la oportunidad, Rossi advirtió que una futura administración peronista desconocerá todo lo realizado por la actual poco después de aprobarse en el Congreso el RIGI, que es un régimen de incentivo a grandes inversiones, ¿sí? Entonces, la falta de incentivo a la inversión, sumado a que te cambie el gobierno y ya no conviene producir, entonces la inseguridad jurídica que existe es tan grande que si bien no somos un extremo de un país africano que está muy mal en guerra civil, con un dictador y demás, igual para el primer mundo invertir en Argentina es altamente riesgoso. Hoy las condiciones son estas: si toma el poder un gobierno de más centro-izquierda, lo va a cambiar, va a desconocer los contratos, podés terminar en juicios. Entonces es difícil que vengan inversiones extranjeras a producir. Tampoco a la ideología de Agustín Rossi ni de todos los que son tendientes a socialistas odian las inversiones extranjeras porque ellos consideran que están saqueando el país. Entonces no consideran que realmente una inversión extranjera sea beneficiosa. Critican al neoliberalismo que existió en la época de Menem y que las inversiones extranjeras vinieron a sacar los recursos naturales, como sucede en África y que no te dejan nada. Entonces, la reflexión es: ni inviertan porque además le conviene que
si no vienen inversiones, porque él los ahuyenta, diciendo que van a desconocer en un próximo gobierno lo que se haga ahora, entonces directamente gente nefasta como esta te voltean directamente las inversiones que puedan llegar a ocurrir, incluso con este RIGI. De hecho, cuando lo estaban intentando aprobar, dijeron nos van a venir a saquear todos los recursos, que entonces por qué lo vamos a aprobar y demás. Y ahora dicen no vinieron las inversiones. O sea, si no vinieron con todos estos beneficios, menos iban a venir con ellos, con un gobierno más socialista y sin los beneficios tributarios que les plantea esta nueva ley. Entonces es muy difícil producir en un país como el nuestro, en donde tenemos funcionarios que ni siquiera entiendan cómo funciona la economía. O no sé si no entienden. Muchas veces entienden, pero son nefastos y saben que para llegar al poder ellos tienen captados ciertos votantes que desconocen de esto y les dicen un relato que les cierra. Siempre el culpable es el FMI o es Estados Unidos, entonces son los culpables de todo. Recuerdo haber tenido profesores que me decían, nosotros no somos ricos porque por culpa de Estados Unidos, porque en la época de los frigoríficos de 1920 nosotros beneficiamos a Inglaterra en vez de Estados Unidos y desde ahí Estados Unidos no hizo la cruz para siempre. Otro decía que nosotros somos pobres porque Estados Unidos no hizo la cruz cuando no los apoyamos en la Segunda Guerra Mundial, hace 70, 80 años. Entonces no hizo la cruz para siempre, entonces nunca nos van a dejar desarrollarnos. Claro, pero son los primeros que desconocen el funcionamiento de la economía. No le podés explicar ni las cuestiones más básicas que ni siquiera las interpretan. Viven en un relato sesgado de que siempre el culpable es el otro, nunca es el gobierno de turno que aprueba cualquier ley, que quiere ayudar a todo el mundo. Siempre están apoyando cualquier ley que ni siquiera sabemos de dónde van a salir los recursos para pagar tal cosa, pero no importa. Estos mismos son los que no entienden lo que es una restricción presupuestaria. Entonces, es muy difícil explicarle que no tiene nada que ver lo que pasó hace 70, 80 años. Lamentablemente, por eso estoy haciendo este video, porque estoy un poco cansado. Y dije, bueno, voy a perder un fin de semana haciendo una explicación para terminar con todas estas cosas, todos estos relatos. Bueno, sobre las inversiones extranjeras. Yo sé que para intentar aumentar la producción local, ¿cierto? Yo sé que está mal vista. Muchas veces hemos tenido profesores que se refieren a inversiones extranjeras como inversiones dañinas porque se vienen a llevar los recursos naturales y no dejan nada a la sociedad, ¿sí? Como esto que yo les decía, de que se piensa que en África toda la riqueza se queda en las empresas que están extrayendo los minerales y que al presidente o al dictador de turno o a los que ganaron esa guerra civil no les queda nada. Y sin embargo son multimillonarios, la gente es pobre, porque nadie va a permitir que se lleven los recursos sin haber dejado nada ahí. Claramente los funcionarios de turno se quedan con una parte. Pero más allá de eso, las inversiones extranjeras, como les digo, están mal vistas en nuestra sociedad porque siempre se habla de que hay que defender la burguesía nacional, el empresario nacional, hay que defenderlo por sobre las inversiones extranjeras. Bueno, voy a explicar con un cuentito muy simple por qué esto es algo errado. Por decir un ejemplo, caes en una isla donde te vienen a recibir unos indígenas, ves que hay una mina de oro en ese territorio y le ofreces a los indígenas traer capital para poder extraer esos recursos naturales que tienen ahí dentro de la mina. Imaginemos que lo de la tribu nos dicen que no queremos tu dinero, no queremos tus inversiones, nosotros mismos vamos a sacar el oro de ahí adentro. Entonces le preguntáis, ¿cómo lo van a extraer? Bueno, el que más riqueza tiene de nosotros, tiene, no sé, la lanza más grande, entonces con esa lanza que nos va a prestar, o tiene un montón de lanzas, como fuere, y con esa lanza vamos a picar la mina para extraer el oro. Claramente no lo van a terminar sacando nunca, van a morir siendo pobres. Esto, si bien es una reflexión simple, nos hace reflexionar sobre que muchas veces no tenemos ni el capital ni el know-how, que es el cómo se hace algo, para poder hacer un producto.
Por decir un ejemplo, queremos hacer batería de litio y no sabemos ni cómo se hacen o no tenemos el conocimiento necesario o el capital necesario para hacerlo. Y automáticamente empieza a aparecer personas que dicen, no, que lo haga un empresario local o no, que lo haga el Estado. ¿Por qué lo tienen que hacer? Si el Estado está quebrado, no tiene dinero. Entonces, para poder extraer es necesario contar con capital o además también el know-how, que es cómo se hace algo, ¿sí? Si no tenés, lo puedes acumular el capital. Imaginemos que le decimos a los indígenas que tienen esa mina de oro se cierran. Menciono indígenas para imaginar personas que no tienen capital acumulado, ¿sí? Que vienen personas sin recursos. Entonces vos le estás ofreciendo capital para poder extraer los minerales que tienen en esa mina. Se niegan y dicen, no, con el pasar de los años, esta persona que es la que más riqueza tiene de nosotros, va a ir teniendo ingresos, va a acumular capital y a futuro va a adquirir nueva tecnología en el exterior para poder extraer el oro. Claro, entonces ahí ya entendemos el concepto de que hace falta acumulación de capital para generar mejor producción. Mejor producción me refiero a un aumento de productividad, o sea, con los mismos recursos, por ejemplo, de personas trabajando, extraigan más producción, más kilo de oro. Como ese proceso lleva tiempo en la acumulación de capital y hay otros que ya lo hicieron, uno debería pensar que para producir más rápido debemos aceptar esa inversión extranjera para poder empezar a producir rápido mucha más cantidad. Algunos se oponen a esto porque dicen, no, si nosotros permitimos que se lleven las ganancias, después se van a llevar riquezas de Argentina, porque las ganancias se las llevan a otro país. Sí, pero al igual como vino esa inversión, la sacaron de otro país también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la inversión van a donde conviene. Quizás se quedan en Argentina, quizás se la llevan a su país de origen, quizás se lo llevan a un país vecino, ni siquiera a su país de origen de vuelta, porque las inversiones van a donde les conviene para intentar agregar valor a las personas, o sea, a dónde voy a producir para satisfacer las necesidades de alguien que tengo que venderle algo que está necesitando otra persona que está dispuesta a pagar cierta cantidad. Intentar encontrar esos costos de oportunidad para generar más riqueza. Y si conviene volver a reinvertir el capital porque sigo necesitando generar más producción para satisfacer las necesidades de alguien en algún lugar del mundo, entonces la voy a dejar a la riqueza acá. A los que dicen no, porque se llevan la riqueza a otros países, después son lo mismo que cuando le decís que un argentino que es empresario está obteniendo riqueza y la fuga y lleva la riqueza a otro país para producir en otro lado, son lo mismo que no entienden que es lo mismo que está haciendo la empresa extranjera, da lo mismo si es extranjero o nacional. ¿Se entiende? Porque igual la pueden llegar a sacar del país, no importa si es empresario local, porque igualmente es el mismo que se la va a llevar a otro país y ya le deja de convenir. Entonces muchas veces hasta se terminan enojando con el empresario local. Lo que no está claro, que no lo dicen en todos los lugares, quizá falta esta reflexión, es que muchas veces los empresarios locales tienen sus contactos con gobiernos de turno, por ejemplo peronistas, que no se produce algo hasta que ellos no están metidos en el negocio. Son los mismos que financian campañas políticas y demás. Entonces un concepto que nos tiene que quedar claro es que nosotros debemos aportar valor. Si nosotros vamos a trabajar para alguien, que ese alguien nos dé el mejor capital. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producir mejor y nuestro salario va a valer más. Si nosotros pensamos que un empresario pyme nos puede dar una máquina, no sé, me imagino una máquina de coser chiquita, por decir un ejemplo, te lo da y te dice ponete a producir y yo te voy a pagar un sueldo. Con esa máquina chica seguramente no voy a aportar mucho valor, seguramente me va a pagar muy mal. Yo como asalariado quisiera que vengan inversiones extranjeras para que me paguen el salario real más alto posible, que saquen mucha producción, que exporte al mundo y seguramente va a valer la pena mi trabajo. Ahora, si me dan una máquina chica y produzco una prenda por día, seguramente me va a pagar muy mal. Pero yo no tengo la culpa de que solamente me dejaron elegir un empresario local. Yo quiero que me contrate cualquiera que me pague muy bien. No rechacemos la oportunidad de que nos pague un muy buen salario una empresa extranjera.
Sería una tontería. Por decir un ejemplo, el precio del litio estaba volando cuando dijeron Argentina tiene litio. Empezaron a decir que no había que sacar el litio, que se iban a llevar los recursos naturales y que sin embargo no iba a quedar riqueza en el país. Seguramente habría algún político de turno en Argentina que estuviera esperando a que el litio lo saque algún empresario argentino y que no vengan inversiones extranjeras. Y que uno se cansa con pasar los años de Argentina a escuchar tonterías. Entonces, el precio del litio aumentó exponencialmente. Sin embargo, Argentina no lo empezó a sacar porque decían no se van a llevar nuestros recursos naturales. Decían hay que fabricar la batería de litio para que la industria se haga acá y demás. Lo que no le decían a la gente es que el 95% de la batería del litio no es el litio. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? El precio del litio se cayó a un séptimo de valor, el litio sigue estando ahí sin sacar, recién ahora se empieza a sacar de una manera lenta, con muchísimo menos valor obviamente, y lo que nos termina dejando de reflexión es ¿por qué había que esperar a que una empresa argentina haga la batería de litio? ¿Estábamos en condiciones? ¿No había que simplemente sacar el litio? Lo mismo sucede con todos los productos. Siempre es como que en Argentina estamos esperando para hacer el producto completo, que no se vengan a llevar nuestros recursos naturales y demás. Mientras tanto, el resto de los países del mundo, cuando pueden sacar algún producto, lo sacan. Después en el largo plazo avanzarán, por decir un ejemplo, Australia no tiene problema con ser un país agropecuario y que extrae minerales. Sin embargo, han llegado a un nivel de desarrollo económico altísimo y no están produciendo batería de litio, ni están produciendo autos, ni computadoras. Bueno, esto es una página web muy buena que se llama Trading Economics, que se puede ver, por ejemplo, el precio de los commodities. Bueno, entonces acá estamos viendo el precio del litio en yuanes chinos sobre tonelada y vemos que subió el precio del litio en el año 2021 al 2022, 2023, mientras discutíamos si la batería del litio la teníamos que hacer nosotros o si dejábamos exportar litio. Bueno, entre todas esas cosas, como pasa siempre, que está el relato de se vienen por nuestro recurso natural y demás, muchas personas decían no, que no se lo lleven. Bueno, ahí tenemos el litio. Cuando nosotros estamos decididos a que podemos llegar a sacar un producto, empezamos a razonar de que nosotros tenemos que hacer la producción completa del componente. Si hacemos una rueda, tenemos que hacer el auto. Si vamos a sacar el litio, es porque tenemos que hacer la batería de litio. Y si le dejas pensar un poco más, te van a decir el auto eléctrico. Lo mismo sucedió con el precio del petróleo. Acá nos las pasamos discutiendo si tenía que sacar los recursos naturales solamente YPF, de vaca muerta, que no vengan empresas extranjeras y demás. Claro, lo que existe en vaca muerta es petróleo en un formato no convencional. Gracias al fracking se puede extraer el petróleo que hay ahí adentro. Para eso se necesitaban conocimientos que tenían petroleras norteamericanas. Y siempre es no, porque solamente lo vamos a extraer si la riqueza queda en el país. Siempre el mismo relato. Ya uno empiezan a pasar los años y se empieza a cansar de ese relato. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a sentir que nos vamos a terminar muriendo y los recursos naturales van a quedar bajo tierra todavía. Entonces, ¿por qué no los sacamos? No tenemos capital, no tenemos el conocimiento de cómo se hace, pero no importa. Nosotros nos vamos a arreglar. No quiero que nos lo arreglemos nosotros. Quiero ver que venga alguna inversión de alguien que sepa cómo hacerlo y que lo empiece a sacar. Porque el país es rico si aumentamos la producción. Y no tenemos que hacer toda la cadena. No hace falta que saquemos el producto. No puede ser tan complicado eso. Siempre es el mismo relato. Y al principio cuando tenía 20 yo también lo decía, pero empiezan a pasar los años y escucho a personas grandes que siguen con el mismo relato. ¿No se cansaron de esperar 40, 20 años siempre con el mismo verso? No hay un momento en el que reflexionando digan, che, me parece que estoy equivocándome. Pueden venir inversiones extranjeras con tal de que saquemos más producción. Después repito, como ya expliqué, si es un producto sacado por empresarios argentinos y esos empresarios no quieren reinvertir y con la ganancia la fugan en el exterior,
Son los mismos gente de izquierda que se enoja y dice, no, pero se están llevando el dinero, no hay que dejárselo llevar. Bueno, esto es una cuestión de incentivo, no lo querés hacer por medio de incentivo, es como lo harían si llegan al gobierno. Seguramente una persona de izquierda, cuando vea que no entiende cómo funciona la economía, que se le van las inversiones y demás, porque nadie va a invertir con ello, evidentemente van a terminar a punta de pistola diciendo que cómo se tiene que sacar la producción y ellos van a terminar decidiendo expropiar las empresas porque el empresario no hace lo que a ellos les gusta. Y ya tenemos este relato, ya pasó en Venezuela, lastimosamente, hicieron que se derrumbe el PBI de ese país. Acá tuvimos un gobierno que expropió YPF, que era una empresa privada, dijeron lo vamos a hacer nosotros mejor, YPF nos va a pagar por el daño ambiental que hicieron, todos sabemos que no terminó así. Nosotros le pagamos un montón, encima terminamos en juicio porque la expropiación estuvo mal hecha, que no respetó el estatuto de la empresa, una persona se había quedado con las acciones, ese tenía derecho a recibir un ofrecimiento al mismo precio que la empresa a la que le expropiaron las acciones, no se le hizo ese ofrecimiento, vendió el derecho ese, nos terminó haciendo juicio un fondo internacional que compra estas posibilidades de litigar y nos terminaron ganando el juicio. Siempre es el mismo verso en nuestro país, lamentablemente. Continuamos con uno de los agregados macroeconómicos que más se estudian, que es el PBI, o sea, lo que ya hablamos, la producción, que hay un determinado lugar, como por ejemplo Argentina, en determinado periodo, por ejemplo 2024. Eso se evalúa a un valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen. El INDEC lleva una estadística de esto, podemos leer el informe y podemos ver cómo se divide el PBI, cuáles son los componentes para entender cómo interviene el Estado muchas veces en estas cuestiones y qué es lo positivo y qué es lo negativo. Acá tenemos el PBI es igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué es esto? Porque todos los ingresos que hay en un país se entiende que o se consumen o se invierten, más allá de que sean consumo público o privado, o sea, el consumo que hace el sector privado más el consumo que hace el Estado nacional, provincial, municipal, más las inversiones, que es el excedente que no se consumió, pero además yo puedo estar produciendo algo que lo exporté, que lo vendí en otro país. Entonces eso se suma a la producción y obviamente si consumí algo que no se produjo en el país, que fue una importación, eso no fue producido localmente, entonces acá lo tenemos restado dentro de la producción, porque si no la estaría sumando dentro del consumo local. Entonces, el crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción, eso es lo que se llama crecimiento económico. Si la producción baja, se llama recesión. Acá por citar un ejemplo, lo que dice el INDEC, primer trimestre de 2025, variación porcentaje interanual contra igual trimestre del año anterior. O sea, si estoy analizando primer trimestre de 2025, lo estoy comparando contra el primer trimestre de 2024. A su vez, el INDEC divide por sectores para mostrarnos si a un sector le está yendo bien o le está yendo mal. Algo importante, dentro del consumo vemos que dentro del PBI tenemos el componente del consumo del sector público. Eso significa que aumentando el gasto público, el PBI aumenta. Muchos funcionarios piensan que hay que aumentar el gasto público justamente para aumentar el PBI, para que genere una mayor actividad. Acá estamos viendo, por ejemplo, un gráfico del Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos a precios de 2004. ¿Qué significa? Que si hubo inflación, más allá de que acá se mintieron con la estadística de inflación, que si hubo inflación te ajustan a un precio constante, ¿sí? Entonces es deflactando por inflación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un crecimiento del PBI y luego se mantiene constante hasta el año 2011. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que de 2004 a 2011 o 2010 aproximadamente el PBI aumentó en cantidad, no por precio, digamos, porque esto está ajustado
por inflación, entonces se mantiene constante desde el año 2011 hasta la actualidad, digamos, la producción local. Más allá de que habría que ver cómo está hecho el cálculo con tema ajustado por inflación, qué datos de inflación se están usando y demás. Otra manera de ver el aumento o baja del PBI con el tiempo es mirar directamente el valor en dólares en vez de estar ajustando por inflación. También se podría hacer en dólares ajustando por ese valor en dólares por inflación norteamericana. En mi sitio web, dentro de indicadores económicos, resumen, actividad económica y producción, podemos ver la evolución del PBI de distintas maneras. Por ejemplo, PBI en millones de dólares corrientes, y podemos ver el aumento o disminución en dólares. El problema de verlo en dólares es que ante un eventual cambio brusco del tipo de cambio o que el tipo de cambio se quede quieto, parece que aumentó en dólares o disminuyó de una manera que no se refleja en la actividad económica. Por eso lo mejor sería ajustarlo por inflación, ¿sí? El problema de ver el PBI en dólares es que te puede mostrar un cambio brusco según el movimiento del tipo de cambio. Por decir un ejemplo, en el año 2012 evaluó fuerte la moneda, pasó de 1 a 3 o 3,60 aproximadamente, después se mantuvo mucho año en 3, pero ese salto brusco hizo que el PBI medido en dólares disminuya mucho, pero después con el pasar de los años, al mantenerse el tipo de cambio muchos años en 3 pesos, recuperó el precio, por decir un ejemplo, de 2004 a 2008, pero también hubo un aumento en este periodo si lo ajustamos en pesos por inflación. También acá en el sitio web podemos ver los distintos componentes que tiene el PBI, los distintos consumo público, exportaciones, consumo privado. Algo que me parece importante remarcar es que dentro entonces de la composición del PBI se evalúa el consumo público, que es el Estado. Entonces, el Estado, para intentar aumentar la producción, puede salir a gastar más, aumentando el déficit fiscal, que después lo voy a explicar. Pero es importante quedarnos con esto, que puede aumentar el consumo del Estado para aumentar la producción. Eso lo han hecho los gobiernos y han generado problemas luego en las cuentas públicas del Estado. Bueno, después me voy a detener en esto, pero es importante que nos quede ese concepto. Bueno, viendo los distintos sectores que producen en Argentina, podemos inferir que de todos los sectores siempre de algo produce. Puede ser que algunas cuestiones tecnológicas no, pero lo que es servicio, algunas cuestiones industriales, sector agropecuario, turismo, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Pues somos una población de 47 millones de personas. Entonces, claramente se tienen que brindar muchos bienes y servicios, tenemos que estar produciendo para que se genere riqueza para todos. Ahora, ¿qué pasaría si somos un país de 100.000 personas? Bueno, seguramente podríamos producir muchísimo menos bienes y servicios. Quizás nos dedicaríamos al turismo, siempre habría alguien que recolecta la basura, siempre habría alguien que se dedica a la construcción, a electricidad y gas, podría haber algo del sector agropecuario, pero al ser solamente 100.000 personas, nos podemos imaginar esa sociedad necesita importar un montón de bienes, ¿cierto? Ahora, hay otros países como China e India que tienen 1.400 millones de habitantes, entonces podemos inferir que ellos sí se tienen que intentar abarcar la mayor cantidad posible de todos los bienes y servicios que se puedan producir en una sociedad. De hecho, ellos se podrían cerrar al mundo y les afectaría menos que a nosotros porque son demasiada cantidad. Podrían llegar a tener hasta incluso un montón de avances tecnológicos por sí mismos. En cambio, en una población de 100.000 personas, seguramente si se aíslan del mundo, van a aparecer en 20 o 30 años personas totalmente aisladas, sin ningún avance científico, sin ningún progreso. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos 47 millones de personas. Está perfecto que nosotros produzcamos bastante, pero no vamos a poder producir todos los bienes y servicios que se brindan en el mundo. Al momento de grabar este video, somos más de 8.000 millones de personas en el mundo.
Eso significa que quedarnos aislados sería como no recibir avances tecnológicos de ningún lado. Hay países que viven aislados del mundo, hay culturas aisladas y al pasar los años igualmente pareciera que siguen viviendo en Edad Media. Algunos pareciera que viven en mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente. Se quedaron en el tiempo. Si tienen que hacerse una operación de, por decir un ejemplo, de muela, seguramente la atan a la muela con una tanza y la golpean con una puerta. Cualquier avance tecnológico que salga en el mundo, uno al estar abierto a él puede llegar a recibirlo. En cambio, si nos cerramos, vamos a aislarnos cada vez más. ¿Por qué? Porque imaginemos que para fabricar, no sé, un suéter se necesita tal maquinaria a nivel internacional. Nosotros nos aislamos y lo empezamos a producir con unas máquinas chiquititas. Con el pasar de los años, todo el mundo va a avanzar y nosotros vamos a seguir produciendo poco. Entonces nuestra mano de obra no va a valer nada para el mundo. Por eso no es de extrañar que en Cuba no sé si ganan $10 por mes. Y probablemente con el pasar de los años cada vez ganen menos. Porque cada vez vamos a requerir menos de sus productos y servicios, salvo por las playas paradisíacas, pero es muy difícil que nosotros le vayamos a comprar otra cosa, quizá habanos cubanos, el mundo seguramente algo le va a consumir, pero se lo va a comprar a un valor que cada vez va a ser menos conveniente. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a producir puede tener un valor artesanal, digamos, pero no que sea del mejor producto posible. Entonces, y ellos sí van a necesitar requerir productos de otros países. Van a querer tener una computadora, un celular, o van a querer un alimento o bebida que se produzca en otro lado, o ropa. ¿A qué voy con esto? A que es importante estar dentro del mundo, abierto a las nuevas tecnologías, a los avances científicos, a que si hay una nueva manera de producir algo que se hace mejor, porque podés producir más y de mejor calidad, tenés que poder hacerlo. Si no, cada vez tu producto va a ser peor, de peor calidad y cada vez menos países del mundo te van a querer comprar a vos y le van a querer comprar el que está pionero en ese segmento. Hay que entender que ciertos productos puede ser que no convenga producirlos por cuestiones de eficiencia, por cuestiones de ventajas comparativas que puede tener un país contra el tuyo. Nosotros por más que hagamos un esfuerzo grande, no vamos a tener playas paradisíacas. Tenemos una buena costa que podemos aprovechar, pero obviamente los países del Caribe tienen mejores playas. No por eso significa que no podamos tener turismo. Tenemos nuestras playas, tenemos montañas, tenemos lindos paisajes, tenemos el sur, el norte, Salta tiene paisajes hermosos, pero no por eso vamos a tener absolutamente todo, ni todo lo mejor. No vamos a salir a construir una muralla enorme para poder competir turísticamente contra la muralla china. Claramente hay ciertas cosas que no se puede y las vamos a poder dejar pasar. No hay ningún problema. Porque al fin y al cabo no es que tenemos que brindar absolutamente todos los servicios, pero lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien para que el resto del mundo quiera consumir nuestros productos. Pero claro, en todo eso hay una presión de un montón de factores. Uno de los más importantes es la presión tributaria, entre un montón de factores, porque también va a estar el capital humano que pueda llegar a fabricar ciertas cosas no tenemos cantidad de personas que conozcan sobre un tema, entonces muy probablemente no vaya a venir una fábrica de, no sé, microchip en Argentina porque quizás las empresas internacionales que tienen mucho capital para invertir en eso deciden irse a otro lugar, será, no sé, Taiwán, Estados Unidos o Corea del Sur, no sé, el que corresponda. Y buscarán cuál es el mejor lugar para producir en base a un montón de temas. Entonces, ventajas comparativas puede ser también tener buen recurso de clima, de tierra, que en Argentina tiene bastante, o sea, Argentina tiene muchos recursos naturales, como minas, distintos tipos de tierra. Hay tierras que conviene plantación de soja o trigo, maíz, como por ejemplo en la pampa húmeda, o podés tener
tierras no tan buenas, pero que son buenas para producir, por ejemplo, buenos vinos, como en Mendoza. Una tierra que parece ser mala, que uno diría no puedo producir nada acá, sin embargo, me puede permitir generar vino. Pero sí podemos decir, mira, hay ciertos productos que no podemos producir. Por ejemplo, computadoras o celulares los tenemos que importar. Porque lamentablemente no lo podemos hacer. Simplemente no está el capital necesario o no tendremos la cantidad de gente necesaria con conocimiento para poder realizarlo y demás. No tiene sentido forzar la producción, simularla y decirle a la gente que vamos a hacer, por decir un ejemplo, notebooks, y en realidad lo que estamos haciendo es ensamblar partes. Hace varias décadas se hizo, por ejemplo, que Argentina tenga que ensamblar los productos tecnológicos en Tierra del Fuego, quizá por una cuestión de habitar la zona, pero es tan poco eficiente que nos convendría darle dinero a la gente para que se quede ahí, pero no mandar los productos hasta allá. Esto se debe a un régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego de hace muchísimos años, en el cual se intentaba generar una actividad allá. Pero ¿qué sucede? Estamos mandando 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de vuelta en camiones que no van por autopista como de Buenos Aires a Rosario, para que ensamblen en Tierra del Fuego los productos como notebook, le pongan una etiqueta hecho en Argentina y la vuelvan a mandar para Buenos Aires o Córdoba, Santa Fe, donde sea. Entonces, parece una tontería. Había un video de Nueva Zelanda que se reían de que ellos hacían exactamente lo mismo. Pero lo nuestro es peor, porque mandarlo 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de vuelta, siento que es semejante tontería que no tiene fundamento económico. Como digo, es preferible pagarles, pero no mandar los productos. Es preferible decirles, bueno, te vamos a dar un sueldo por habitar el espacio si queremos que esté ocupado, pero ¿cómo le vamos a estar mandando los productos para que los ensamblen y lo vuelvan a mandar? ¿No es mejor ponerlo en puertos para que lo ensamblen ahí? O comprarlo como hacen en el resto de los países, lo compran armado. Escuché que en China tenían un lugar donde desarmaban el producto para poder mandarlo a países como el nuestro que lo querían volver a ensamblar. Parece medio loco, pero yo ya empiezo a imaginarme que esto debe ser cierto. Es increíble, porque debe ser costoso para ellos decir, no, bueno, estas partes las vamos a hacer por separado. No, ellos arman el celular o la notebook y después la deben desarmar para poder mandárnoslo a nosotros, porque debemos ser uno de los pocos países que hacemos esa pavada. Ya sé lo que me debe estar pensando alguno en decir, bueno, Guillermo, pero estábamos dando trabajo, Tierra del Fuego, los camioneros que van y vuelven. Sobre esto de ser ineficiente, yo voy a contar un cuentito que va a ilustrar lo que quiero decir. Un economista viaja a China antes que se abriera la economía a una economía de mercado. Entonces China estaba muy retrasado y le estaban mostrando a este economista las obras que estaban haciendo de infraestructura. Este economista ve que estaban haciendo un hoyo gigante para una presa con palas. Entonces el economista le pregunta al funcionario chino, ¿por qué no usan maquinaria? ¿Por qué no usan retroexcavadora? Y el funcionario chino le dijo, eso es para darle trabajo a todos. Y entonces este economista le dijo, y entonces en vez de darle palas, ¿por qué no le dieron cucharas? Bueno, eso refleja que no se pueden hacer tonterías en la economía. No tiene sentido. Si le hubieran dado cucharas, ¿cuánta gente se hubiera necesitado? Decenas, cientos de miles de personas para hacer ese hoyo gigante para una presa. Bueno, entonces a lo que voy es, no se puede ir en contra del sentido común. Tenemos que ser un poquito inteligentes. Bueno, otro tema macroeconómico es, otro indicador es la inflación, que es el aumento sostenido de los precios. Existe una teoría que es esta teoría cuantitativa del dinero, que es muy cuestionada en detalles muy finos, pero para lo que nosotros necesitamos entender nos viene perfecto porque es fácil de usar el sentido común y entender lo que determina el nivel de precios. En esta fórmula, T es el nivel de precios, Q nivel de producción, Q o sea cantidad de producción, M cantidad de dinero y B corta velocidad del dinero, velocidad de circulación del dinero,
que es número de veces que el dinero cambia de mano, ¿sí? Entonces, esta es una fórmula que busca una igualdad, ¿sí? Y que con esta sencilla fórmula ya podemos entender cómo funciona el tema del dinero y los precios y las cantidades, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por esta fórmula entendemos que si la cantidad de dinero, que es M, aumenta, también me va a aumentar el nivel de precios si las otras dos variables se mantienen constantes, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de dinero, entonces aumenta los precios de los productos. Si la cantidad del dinero, que es M, se mantiene igual, la velocidad del dinero también se mantiene igual, pero baja la cantidad, porque se está produciendo menos, entonces los precios también van a subir. ¿Por qué? Porque se me cayó la cantidad. Entonces, para que se mantenga la igualdad, los precios deberían subir. Entonces, si la cantidad de productos baja, los precios suben. Si la cantidad de dinero sube, entonces para mantener la igualdad también tiene que subir los precios o la cantidad. A una cantidad similar, porque no puede reaccionar muy rápido, lo que va a reaccionar rápido sí es el nivel de precios. Y si la velocidad del dinero aumenta, los precios también van a aumentar si la cantidad se mantiene constante tanto de los productos como de la cantidad de dinero. Entonces, en Argentina siempre hemos tenido gobiernos que nos dicen que la inflación es por culpa de los comerciantes o van a medir el tamaño de las góndolas o mandan al sindicato a controlar que el del supermercado no suba los precios. Pero eso es todo un acting para la sociedad que quizá no termina de entender cómo funciona el tema de precios, entonces hacen todo una pantomima diciéndole que el comerciante es el malo o el que produce, los empresarios son malos y nosotros somos los buenos. Y por el otro lado tenés al gobierno que muchas veces para financiar el gasto, que ya lo vamos a ver, emite dinero, ese dinero aumenta la cantidad de dinero, entonces eso hace que aumenten los precios, que la T. Imaginemos que yo tuviera una máquina para falsificar billetes. ¿Por qué a ustedes no les gustaría que yo lo haga? Por la misma razón de que si en vez de comerciar, pagarnos y transferir dinero fueran, por decir un ejemplo, cucharas, y yo tengo una fábrica de cucharas, claramente yo voy a hacer que tus cucharas valgan menos porque voy a inundar el país de cucharas, ¿se entiende? Entonces, pasan los años y la relación entre sillas y mesas se mantiene constante. No sé cuánto será, imaginemos que las 4 sillas valen lo mismo que una mesa. Pasan los años y decimos, hay aumento de precio de la silla, de los muebles, de todo, todo sube de precio, pero en realidad lo que no estamos notando es que lo que está bajando es el valor del dinero que se produce de más cuando alguien o falsifica dinero o es el mismo Estado el que emite para financiar gastos. Pues tiene la máquina de hacer dinero en el Banco Central, le pide dinero, entonces puede gastar más sin incurrir a un endeudamiento en el sector externo o tomar los depósitos de la gente y decir, bueno, présteme el dinero a mí, entonces, pero eso ya es un tema del sector público, después lo vamos a ver, pero es importante que nos quede este concepto. El gobierno que nos dice que el que genera el aumento de precio son los comerciantes, son los empresarios y demás, en realidad es una mentira que ellos mismos lo saben y ahora lo voy a decir por qué. Hace algunos años yo lo que intenté poner en Twitter fue justamente esta explicación. Puse, hay que terminar con la zaraza. Es cierto que en el muy corto plazo no hay una correlación entre emisión monetaria con la inflación en que intervienen otras variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se da inmediatamente, no es en un mes, 2 meses o 3 meses, lo ves en el pasar del tiempo. Pero en Argentina la inflación se explica en gran parte, puse, por la emisión para financiar el gasto público. Como muchas de las críticas era en ese momento contra los empresarios, yo lo que escribí fue, Hugo Chávez expropió todo lo que quiso para terminar con los empresarios malos. Y Venezuela pasó de tener 25% de inflación anual a tener 2.700 en ese momento que yo escribí. Por lo cual, lejos de ser la solución, hoy tienen 94,5% de pobres y la pobreza extrema es del 76,6%. Una locura total. Después, otra de las quejas, más allá de lo empresario, era que la inflación la generan los monopolios. Entonces escribí,
En la Argentina de los años 90, con la convertibilidad, había igual o más monopolios y oligopolios, o sea, mayor o igual concentración económica de lo que hay hoy. Y sin embargo no había inflación. En el resto de los países del mundo también existe concentración económica y sin embargo tienen inflación de un solo dígito. O sea, me refiero a inflación de 2-3% anual, a pesar de que sus empresas muchas veces son monopólicas o tienen una concentración que 4 o 5 empresas brindan un producto o servicio. ¿Por qué no tenían la inflación de nosotros, que en ese momento teníamos, no sé, como 100% anual? Entonces claramente no es los monopolios. Los monopolios siempre generan precios altos porque tienen mayor poder de negociación, entonces pueden decir reduzco la cantidad y siempre voy a tener un precio alto. Pero un precio alto, así el dólar valga 100 pesos, así valga 1000 o así valga 100.000. Siempre va a ser el precio alto, pero no va a ser el que genere constantemente en el tiempo el aumento del precio. Más allá igual de que acá al restringir las importaciones para decir hay que cuidar la industria local y demás, los empresarios aprovechaban obviamente y ponían un precio mayor. Pero no significa que ellos hayan generado la inflación. La inflación la generaba el gobierno, creando dinero. ¿Dinero para qué? Para pagar sueldos, para pagar jubilado, todos los gastos que tenga que pagar, ¿sí? ¿Y por qué tiene esa diferencia? Y porque al igual que cualquiera de nosotros en nuestra casa tenemos un ingreso, si no nos alcanza podemos endeudarnos para llegar a fin de mes. Bueno, los gobiernos que hemos tenido no solamente se endeudan, sino además le dicen al Banco Central que fabrique dinero, que se los pase para que ellos puedan seguir gastando. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse en el poder y saben que necesitan seguir con la rueda, que no pueden frenar. Cuando uno empieza a emitir, se ve un ciclo positivo. El dinero empieza a girar, el Estado paga buenos sueldos, por decir un ejemplo, esas personas pueden consumir más productos, es todo positivo. Pero ¿qué sucede? Ese aumento del gasto no genera la misma recaudación que lo que se aumentó el gasto. Existe una explicación que es el multiplicador keynesiano, que dice que si aumento el gasto, por decir un ejemplo, incentivo el consumo, el consumo incita a la actividad y eso me va a generar mayor cantidad de recaudación de impuestos. Pero no es lineal y no es la misma recaudación que el gasto que di. Entonces voy a incurrir en déficit fiscal y cuando el mundo no me quiere prestar o las mismas personas internas de mi país al gobierno no le quieren prestar, termina generando que se financie con emisión monetaria. Y el último comentario que puse en este tweet fue, como bien le dijo una panelista a un político, si la emisión no genera inflación, ¿por qué no eliminan todos los impuestos y financiamos el gasto público con la emisión monetaria? La pregunta que le hizo fue perfecta, de hecho no la debe haber formulado ella, pero la reflexión fue muy buena. Yo lo que agregué fue, no lo hacen por los que los políticos saben que en unos meses estaríamos en hiperinflación. Como dije, los políticos saben que ellos son los que generan la inflación. Además, los empresarios no se pueden defender, no tienen un micrófono como tiene todos los días el gobierno. Entonces el gobierno sale, dice cualquier cosa y los malos de la película terminan siendo los empresarios. Pero los mismos políticos saben que ellos son los culpables cuando emiten dinero. Y ahora se lo voy a mostrar por qué. Esta es una nota de Infobae que salió en 28 de noviembre de 2023, ¿sí? Lelic y pase pasivo, 8 preguntas y respuestas para entender el problema que obsesiona a Milei. Bueno, en esta nota de Infobae dice, deuda del Banco Central en pesos, pasivos remunerados en millones de pesos, ¿sí? ¿Qué es un pasivo remunerado? Es una deuda del Banco Central, o sea, en los estados financieros, lo que es una deuda está dentro del pasivo, por eso, pero no todos los pasivos tienen una tasa de interés. Por ejemplo, la base monetaria son pesos en circulación, pero no tienen una tasa de interés. Entonces, es un pasivo del Banco Central, pero no es remunerado, porque no tiene una tasa de interés. Entonces, en este gráfico vemos desde el año 2016 en adelante aproximadamente, en principio las LEBAC, que bueno, fueron creadas cerca del año 2002. Después, bueno,
convivieron un tiempito con las LELIQ, que eran exclusivos para los bancos. El Banco Central quería negociar directamente con los bancos, entonces se decidió que a partir de cierta fecha no iban a existir más las LEBAC, que podía acceder cualquier persona, a prestarle dinero al Banco Central, ¿sí? Esto para ver quién le presta dinero. Y después, además de la LELIQ, que eran a un plazo de 28 días, se crearon los pases. Pases que terminaban siendo a un día. Había de 7 días a un día, pero en un momento empezaron a ser todos a un día. Y acá podemos ver, por decir un ejemplo, en diciembre de 2023 terminó siendo todo a un día y dejaron de existir las LELIQ. Entonces, ¿qué son estos pasivos remunerados? Deuda que toma el Banco Central. ¿Para qué? ¿Para qué tomaría deuda el Banco Central? Bueno, lo hace para sacar pesos del mercado, porque si hay menos cantidad de dinero, como vimos en esa fórmula, lo que haría es que los precios no aumenten tanto, porque vos estás quitando parte de los pesos a cambio de una tasa de interés, o sea, de devolver el capital más un interés. Entonces, los pasivos remunerados del Banco Central justamente son la muestra de que los gobiernos de turno siempre supieron que la emisión de dinero genera inflación. Justamente para eso sacaban los pesos del mercado con estos instrumentos. Si no generaran inflación, ¿por qué todos estos pesos no volvían al mercado? Justamente, la inflación fue menor de lo que tendría que haber dado gracias a que sacaron estos pesos. Había menos dinero gracias a ello. Igual se va haciendo una bola por la tasa de interés y después ya se hace muy difícil volver atrás. Esto te puede brindar tiempo para que vos arregles los problemas fiscales que tengas y el día de mañana no necesitar seguir sacando pesos del mercado, porque no vas a seguir agregando. Entonces de a poco intentar reducirlo. Pero lamentablemente los gobiernos siempre son de siempre ir pateando para adelante, no decirle la realidad a la gente, no decirle lo que no quieren escuchar, que muchos gastos de lo que ellos piden no se pueden hacer. Entonces se termina armando una bola hasta que explota. Esto no es nuevo. A Alfonsín le pasó exactamente lo mismo. El gasto público no le cerraba, empresas públicas también deficitarias y demás, que esto muchas veces cuando uno estudia la historia argentina no la explican. Siempre explican de el neoliberalismo de Menem, cerró fábricas y demás por culpa de las importaciones, pero no cuentan por qué se llega a eso. Siempre el ciclo se vuelve a repetir en Argentina, la gente vuelve a caer en lo mismo y otra vez se vuelve a repetir una y otra vez. Alfonsín no quiso cortar el gasto público, había prometido que iba a cortar el plan austral y demás, pero ¿qué sucedió? Siguió gastando de más, empresas públicas deficitarias, fue creando peso y demás, y empieza a crear lo mismo en el Banco Central. Alfonsín generó tanto déficit y sumado a empresas públicas deficitarias que él mismo intentó privatizar, pero muchas veces no consiguen los consensos de los sindicatos y demás porque saben que se vienen recortes y demás. Entonces, siempre intentar quedar bien políticamente termina generando estos desastres, por no decirle la verdad a la gente hasta que explota, que la gente lo procesa, lo entiende y acepta el cambio. Se genera una hiperinflación en el gobierno de Alfonsín, termina entregando el mandato antes de tiempo, porque ya había explotado, por los mismos problemas que se dio a finales de 2023. Se contuvo ahora la inflación, en aquella época se explotó, llegó a una inflación de 5.000 o 6.000% anual. Entonces, cuando vino la convertibilidad, al Banco Central se le fijó un único mandato. Vamos a verlo. El Banco Central tiene un marco legal del sistema financiero argentino, está muy bueno, que explica para qué sirve el Banco Central, qué es lo que regula y demás. Comienzo diciendo cuál es la naturaleza y objeto del Banco Central. Y el artículo 3 dice: el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Artículo sustituido por el artículo 2 de la Ley Tal de marzo de 2012. ¿Qué modificó esta ley de 2012?
Entonces, la carta orgánica del BCRA es la ley 24144. La vamos a buscar en un sitio web que recomiendo para buscar cualquier ley, que es Infoleg. Acá no voy a poner texto actualizado de la norma, voy a poner texto completo para ver cuál era originalmente el artículo. Notemos lo que dice el artículo 3. Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. Muy simple. ¿Por qué se hizo esto? Pues esta norma es de 1992, después de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces se aprendió de que el Banco Central solamente tenía que preservar el valor de la moneda, no salir a emitir para financiar el gasto público con equidad social y demás. Fíjense que ya se había aprendido la lección. El banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación. En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera del Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Para qué se hace esto? Para darle independencia y decir, a mí nadie me va a pedir dinero, van a tener que tomar deuda internamente o en mercados internacionales, pero no me pueden pedir dinero a mí. 1992, luego de la hiperinflación que había generado Alfonsín. Entonces, volviendo a cuál es actualmente el artículo ese del Banco Central, ¿no? El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de política establecida por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Acá en marzo de 2012 estaban pensando en forzar al Banco Central a hacer cosas que iban a estropear aún más el valor de la moneda. Por eso lo cambiaron al artículo. ¿Qué terminó generando? Lo que ya vimos. En 2023, casi 10 años después de haber destruido ese artículo del Banco Central, que ya igualmente, no sé si lo recuerdan, pero Cristina metió mano, hizo que tenga que renunciar Redrado, etcétera. Quizá no lo recuerdan, pero por ejemplo acá vemos Argentina, cae titular del Banco Central, ¿sí? Enero de 2010, 2 años antes de que hagan esto con el Banco Central. Despedido por decreto, la mandataria Cristina Fernández de Kirchner ordenó el cese de funciones del presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, quien intentaba mantener cierta independencia del Banco Central, pero se lo llevaron puesto. Lo quitaron, en 2012 cambiaron la carta orgánica del Banco Central y ya no era preservar el valor de la moneda, era fomentar el empleo con equidad social y demás. ¿Qué terminó generando? En 2023, diciembre de 2023, casi terminamos en otra hiperinflación como la de Alfonsín, porque los mismos pasivos remunerados, similar, y no terminó explotando seguramente porque vino alguien ultra ortodoxo, porque a todos nos asombró ver que no haya volado por los aires. La inflación ya se había espiralizado de tal manera que era muy difícil imaginársele una solución. Ya todos los precios se remarcaban al 12-15% mensual. Entonces, y una vez que se espiraliza, ya después todo el mundo se intenta sacar el dinero lo más rápido posible. Eso genera mayor presión para los sindicatos, paritarias para aumento de sueldo, todos los empresarios remarcando lo más rápido posible, falta de stock, como ya se estaba notando en los últimos periodos de Alberto Fernández y demás. Entonces ya creo que se empieza a entender que lo que intentó Alberto Fernández era meter los pesos debajo de la alfombra hasta que algún día explotara como le pasó a Alfonsín. Pero él sabía que esos pesos generaban inflación. A la gente le decían, no, los empresarios son malos, vamos a medir la góndola, a ver si con esto logramos, o mandaban a los sindicatos a presionar, o algunos intendentes, vi que habían ido a comercio a decir, a controlar cuánto valían los productos. Era una tontería. Alberto Fernández y todo el equipo económico sabía perfectamente que eran ellos los que estaban generando la inflación, porque no querían cortar con el déficit fiscal, porque como ya vimos, el consumo del sector público genera que si aumenta ese consumo, hace que el PBI esté mejor.
Si yo lo tengo que restringir, el PBI baja. Entonces nadie quiere tomar esa decisión. Si quieren ver la inflación en gráficos, dentro de mi sitio web pueden ir a indicadores económicos, aquí, resumen, precio y mercado monetario. Acá vemos, por ejemplo, la inflación. ¿Sí? Inflación interanual, que significa los últimos 12 meses, inflación mensual, que es la roja, y la verde, que es la inflación esperada según un relevamiento que hace el Banco Central. O sea, es lo que espera, digamos, las consultoras de la inflación, ¿sí? Entonces, esta es la inflación mensual. Acá, por ejemplo, vemos que la última, julio de 2025, dio 1,9%. Si vemos la interanual, vemos que dio 36,6%. ¿Cómo se calcula la interanual? Bueno, está dentro de indicadores económicos, igual doy una explicación sobre eso, sobre cómo es la manera anual. Eso porque se va como capitalizando, porque siempre estás midiendo con respecto al mes anterior. Entonces, por ejemplo, acá lo que intento explicar es la interanual de, por ejemplo, junio de 2024, porque dio 271,5. Acá está la fórmula de cómo es la multiplicación, entonces, pero fíjense que no es la sumatorio, es 1 más tal inflación mensual por 1 más la inflación mensual del mes siguiente y así de los últimos 12 meses. Esa es la interanual. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la inflación, por ejemplo, en un mes da 10%, entonces significa que los precios, por decir un ejemplo, en líneas generales pasaron de 100 a 110, y si al siguiente mes me vuelve a aumentar 10%, ya no es que aumentó 10, aumentó 10% de 110. Entonces va a ser 100, 110 y después será 121, ¿sí? No 120. Es un poquito más porque tengo el 10% del 10% anterior. Esto es como un interés compuesto porque siempre la inflación que voy diciendo es el aumento de precio de este mes comparado con el mes anterior, no contra el mes de origen. Entonces, si el nivel de precio era 110 el mes anterior, ahora va a ser 10% de 110. Entonces será 11. 11 es lo que aumentó, entonces y era 110, no de 100. Entonces 110 más 11, 121. Y así va a continuar porque el próximo aumento va a ser de un nivel de 121, lo que se diga, supongamos que vuelve a decir 10%, bueno, aumentaron los precios 12,1, no 10, porque no estamos hablando de los 100 iniciales, sino de los 121 que había al cierre del mes pasado.